Bienvenidos, colegas. Es un gusto presentarles este material, elaborado por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil. Hoy vamos a centrarnos en un tema que es, sin duda, fundamental: nuestro papel, el papel del anestesiólogo, que no se limita a lo que pasa dentro del quirófano. Vamos a hablar de todo el continuo perioperatorio, desde esa primera evaluación hasta el manejo de las complicaciones que pueden aparecer días después de la cirugía. Muy bien, para que podamos abordar este tema tan amplio de una manera clara y ordenada, hemos estructurado la presentación en 5 secciones. Primero, la evaluación del riesgo. Después, las estrategias de prevención durante la cirugía. Luego, vamos a aterrizar estos conceptos en un caso clínico práctico. Posteriormente, discutiremos el tratamiento, basado en evidencia, de las complicaciones más comunes. Y para cerrar, las conclusiones y los puntos que consideramos más importantes para llevarnos a nuestra práctica diaria. Perfecto. Pues empecemos con la primera sección. La evaluación preoperatoria es nuestra primera y quizás la más importante línea de defensa. No se trata nada más de poner una clasificación de estado físico. Se trata de identificar, de forma proactiva, esas vulnerabilidades que nos van a permitir anticiparnos y, ojalá, mitigar los riesgos. Y hoy vamos a poner una atención muy especial en un factor de riesgo que está cobrando cada vez más importancia: la fragilidad cognitiva. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con fragilidad cognitiva? Bueno, según el consenso de la Academia Internacional de Nutrición y Envejecimiento y la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, se define como la coexistencia de dos cosas: fragilidad física y deterioro cognitivo. Y aquí viene el punto clave. Esto ocurre sin que haya un diagnóstico formal de demencia. Es, por así decirlo, un estado preclínico, que además es crónico y progresivo. Es muy importante diferenciarlo del delirio, que es un cuadro agudo, o de la demencia, que ya es una condición establecida. Ahora, veamos el impacto clínico real de este síndrome. El número que estamos viendo en pantalla, 12.86, es impresionante. Proviene de un estudio prospectivo muy reciente de Fang y sus colaboradores. Es el odds ratio ya ajustado para complicaciones postoperatorias en pacientes mayores con fragilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Significa que su riesgo se multiplica por casi 13 veces en comparación con un paciente robusto. Este dato, por sí solo, nos obliga a buscar activamente este síndrome en nuestra consulta preanestésica. Muy bien, pasemos ahora a la sala de operaciones. Una vez que ya identificamos a un paciente de alto riesgo, la pregunta es: ¿qué podemos hacer durante la cirugía? En esta sección nos vamos a enfocar en 2 intervenciones que son críticas y que han demostrado tener un impacto muy significativo en los resultados. Una tiene que ver con la organización de nuestro equipo de trabajo y la otra con la técnica de ventilación que utilizamos. Esta cita del estudio de Hyder y su equipo de 2016 realmente nos pone a pensar. Es cierto, hemos adoptado un modelo de trabajo en equipo, lo cual es muy eficiente, pero ¿nos hemos detenido a pensar en la seguridad de los relevos, de esas transiciones de cuidado? La suposición general es que estos eventos son neutros, que no afectan para nada el resultado del paciente. Sin embargo, como vamos a ver, la evidencia nos dice otra cosa. Y los datos de ese mismo estudio son, la verdad, muy reveladores. Miremos la tabla. Después de hacer todos los ajustes por múltiples factores, cada anestesiólogo titular adicional que participe en un caso se asoció con un odds ratio de 1.44 para complicaciones mayores. Y si consideramos a todos los proveedores en la sala, el riesgo sube un odds ratio de 1.58. El mensaje aquí es contundente. Cada transición de cuidado es un punto potencial de vulnerabilidad y se asocia de forma independiente y estadísticamente significativa con un peor resultado para nuestros pacientes. La segunda estrategia intraoperatoria fundamental es la ventilación. Aquí estamos comparando 2 formas de hacerlo. A la derecha, lo que podríamos llamar ventilación convencional: volúmenes tidales altos de 10 mililitros por kilogramo y sin usar presión positiva al final de la expiración. Y a la izquierda, la ventilación protectora. Usamos volúmenes tidales bajos de 5 mililitros por kilogramo de peso ideal y le añadimos una presión positiva al final de la expiración, usualmente entre 5 y 8 centímetros de agua. El objetivo es muy simple: evitar dañar el pulmón, por un lado evitando la sobredistensión de los alvéolos sanos y por otro, previniendo el colapso cíclico de las unidades alveolares. Y los resultados de aplicar esta estrategia son, pues, contundentes.
Este gráfico nos muestra los datos del estudio aleatorizado de Mared y su equipo en cirugía de resección pulmonar. Fíjense bien, la incidencia de complicaciones mayores bajó de un 22.2% con la ventilación convencional a un 13.4% con la ventilación protectora. Es una reducción de casi el 40%, lo que la posiciona como una de las intervenciones con mayor nivel de evidencia para mejorar los resultados postoperatorios. Bueno, ya revisamos un factor de riesgo preoperatorio muy importante y 2 estrategias de prevención durante la cirugía. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo juntamos todo esto en la práctica clínica de todos los días? Pues vamos a usar un caso clínico para ilustrar precisamente eso. Cómo aplicar estos conceptos en un escenario realista para tomar decisiones informadas. Muy bien, pues conozcamos a nuestro paciente. Se trata de un hombre de 78 años, programado para una colectomía electiva. Entre sus antecedentes, tiene hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, lo que lo clasifica como un estado físico 3 según la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Pero atención, el dato clave de toda la evaluación es el diagnóstico de fragilidad cognitiva. Obtuvo una puntuación de 24 en la evaluación cognitiva de Montreal, el MoCA, y de 3 en la escala Frail. Esto, como ya vimos, lo pone de inmediato en una categoría de muy alto riesgo. Entonces, basándonos en este perfil de riesgo, se diseña un plan de manejo anestésico totalmente personalizado. Primero, optimización preoperatoria, que para este paciente incluye reforzar la fisioterapia respiratoria. Segundo, y esto es crucial, se planifica la cirugía para que sea cubierta por un único equipo de anestesia, evitando a toda costa los relevos. Tercero, una anestesia general balanceada, con dosis muy bien ajustadas a su edad y comorbilidades. Cuarto, la implementación estricta de la ventilación protectora, un volumen tidal de 5 ml por kilogramo de peso ideal, una presión positiva al final de la expiración de 6 centímetros de agua y vigilando siempre que la presión meseta no supere los 16 a 20. Y quinto, una estrategia de analgesia multimodal para el postoperatorio con el objetivo claro de reducir la necesidad de opioides, que son un conocido factor de riesgo para el delirio. Este caso nos deja una reflexión muy importante. El manejo de un paciente de alto riesgo no es una serie de acciones aisladas, es toda una filosofía de cuidado proactivo. La verdadera excelencia no está en reaccionar de forma brillante ante una crisis, sino en la planificación meticulosa que evita que esa crisis llegue a ocurrir. Se trata de transformar ese riesgo que ya conocemos en seguridad tangible para el paciente. Claro, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos preventivos, las complicaciones pueden ocurrir. En esta sección vamos a centrarnos en el qué hacer cuando ya se manifestaron. Vamos a usar la revisión de Carcetti y Rhodes como guía para discutir el abordaje, siempre basado en la mejor evidencia que tenemos para las complicaciones postoperatorias más comunes. Antes de seguir, es importante que todos tengamos la misma definición en mente. Una complicación postoperatoria es cualquier desviación del curso que consideramos normal y que además requiere una intervención terapéutica. No es una secuela inherente al procedimiento, y para estandarizar su gravedad, se usa con mucha frecuencia el sistema de clasificación de Clavien-Dindo, que gradúa las complicaciones desde las que no requieren tratamiento hasta las que lamentablemente amenazan la vida. Comencemos con las complicaciones pulmonares. De forma preventiva, sabemos que el entrenamiento muscular inspiratorio ha demostrado ser útil. Ahora bien, si un paciente ya desarrolló hipoxemia postoperatoria, la primera línea de tratamiento, antes de pensar en la reinturación, es la ventilación no invasiva, o VNI, o la presión positiva continua en la vía aérea que conocemos como CPAP. La evidencia es clara. Su uso temprano reduce la necesidad de reintubar y con ello disminuye las tasas de neumonía y sepsis asociadas. Y esto, por supuesto, siempre acompañado de una fisioterapia respiratoria intensiva. En el ámbito cardíaco hay 2 escenarios muy frecuentes. El primero, la fibrilación auricular postoperatoria. Aquí, para la mayoría de los pacientes que están hemodinámicamente estables, la estrategia de elección es el control de la frecuencia, no necesariamente del ritmo. El segundo, el infarto de miocardio, que en este contexto suele ser de tipo 2, es decir, por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Por lo tanto, el manejo se enfoca en corregir de forma agresiva cualquier factor que altere este equilibrio.
la taquicardia, la hipotensión y la anemia. Y algo fundamental, continuar con la medicación crónica como los betabloqueadores y las estatinas. La lesión renal aguda posoperatoria es, sin duda, un desafío mayúsculo. Y aquí tenemos que ser muy claros. A día de hoy, no existe una intervención farmacológica que haya demostrado de forma consistente que puede prevenirla o tratarla. Se han evaluado agentes como la dopamina en dosis renales, el fenoldopam, el bicarbonato, y ninguno ha tenido éxito. Por lo tanto, el manejo sigue siendo de soporte, optimizar la hemodinamia, evitar a toda costa los fármacos nefrotóxicos y usar un juicio clínico muy cuidadoso para decidir cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal. Y finalmente, el delirio postoperatorio. La piedra angular de su manejo no es un fármaco, es la movilización temprana. Esa es la intervención con la mayor evidencia para reducir tanto su incidencia como su duración. Por supuesto, es fundamental detectarlo de forma rutinaria usando escalas validadas como el método de evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué hay del tratamiento farmacológico? Pues su papel es bastante limitado. Si bien se podrían considerar los antipsicóticos para profilaxis en pacientes de riesgo extremo, la evidencia no respalda su uso para acortar la duración de un delirio que ya está establecido. Bien, pues hemos recorrido todo este camino, desde la evaluación de los riesgos hasta el tratamiento de las complicaciones. Para terminar, vamos a consolidar los mensajes más importantes de esta presentación en una serie de puntos clave, de mensajes para llevar, que podemos aplicar en nuestra práctica clínica de todos los días. Aquí están los 5 puntos que consideramos cruciales. Primero, evaluar proactivamente la fragilidad cognitiva. Segundo, minimizar los relevos. La continuidad del cuidado realmente importa. Tercero, la ventilación protectora no debería ser una opción, debería ser el estándar de cuidado. Cuarto, nuestro manejo en el posoperatorio debe ser anticipatorio, no solamente reactivo. Y quinto, y quizás el más importante, nuestro papel como anestesiólogos va mucho más allá de la inducción y la emersión. Somos médicos perioperatorios y somos responsables del paciente a lo largo de todo su trayecto quirúrgico. Y cerramos con esta pregunta, que es más bien una invitación a la reflexión. De todo lo que hemos discutido hoy, la evaluación de la fragilidad, la planificación de los relevos, estandarizar la ventilación protectora, ¿cuál de estas estrategias podríamos empezar a implementar o a formalizar en nuestros hospitales desde mañana mismo? La seguridad de nuestros pacientes está en la aplicación consistente de la evidencia. Muchas gracias por su atención. Y agradecemos nuevamente a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por haber elaborado esta presentación.